el ejercicio. Primero, hay que entender que un contrato de construcción es un contrato en el que hay que reconocer el ingreso a lo largo del tiempo. No podemos reconocer el ingreso en la fecha en que se entrega la obra porque suelen durar varios años y la empresa no va a estar incurriendo en costos durante 3 años y solo al final reconocer el ingreso, ¿verdad? Tampoco podría trazar el ingreso y los costos hasta el final. Lo que hace normalmente es ir calculando un porcentaje de avance y con respecto a ese porcentaje de avance calcular el ingreso del año. Para eso necesitamos saber el precio del contrato, saber si ese precio ha cambiado durante los años o si se mantiene, ¿verdad? Si es un precio variable o si va a ser una contraprestación fija. Sabemos que es una contraprestación fija si nada más dice el caso, son 5 millones y no hay ninguna otra eventualidad con respecto al precio. Sería variable si dice, si termina antes de tal fecha tiene un premio, o si termina después de tal fecha tiene una penalización, y la empresa cree que va a terminar, ¿verdad? Hay un estimado de la fecha de terminación, etc. Pero de esos hacemos otros casos después. Vamos a ver este que tiene una contraprestación fija. En la práctica 3, la empresa edificadora firmó un contrato de construcción de un puente el 1 de enero del 2014. El precio del contrato fue de 5 millones. Se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15 para el registro de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes. La información respecto al desempeño del contrato es la siguiente. Entonces ahí les dan los costos del año, los voy a poner aquí. Y los costos para terminar. Los costos del año son los costos en que incurrió en ese año. Y los costos para terminar serían los costos que le faltan para concluir la obra. ¿Verdad? A veces les ponen esto de manera diferente. Usted no se lo puede aprender de memoria porque los contratos todos son diferentes. Entonces vamos a incluir aquí la información del precio del contrato, que son 5 millones. Ese precio no lo cambian ninguno de los 3 años. Y los costos del año son 1.240.000, 2.360.000 y 1,5 millones. Estos son los costos en que se incurrió en ese año, ¿verdad? Los costos en los que se incurrieron en ese año. Si yo quisiera los costos acumulados, entonces el primer año llevaba 1.240.000, pero el segundo año llevaba 2.360.000 más los del año anterior. Y al final terminó con 1,5 millones más los costos de los años anteriores. Vean que la empresa gastó más de lo que le pudo cobrar al cliente. Y eso suele suceder cuando la empresa no hace bien sus pronósticos o suceden cambios en el entorno que afectan los valores de la materia prima o de la mano de obra. Pero cada año la empresa no sabe qué va a pasar en los años siguientes. Nosotros sí, porque tenemos un caso. Pero la empresa, cuando está en el 2014, hace los presupuestos para ese año ¿verdad? Y para los siguientes, pero son presupuestos. Esos estimados pueden cambiar. Entonces, lo que la empresa estima en el 2014 que le falta para terminar son 2.760.000. Ella dice, llevo 1.240.000. Pero para terminar, creo que voy a gastar 2.760.000 más. Quiere decir que la obra tiene un costo total de 4 millones el primer año. Ese es un costo total estimado. Estimado porque sí sé, ¿verdad? Estos son reales, el 1.240.000, pero los costos para terminar son estimados. Y ese año la empresa cree que va a tener un ingreso.
¿verdad? Porque si usted dice, bueno, el precio del contrato es 5 millones y los costos del contrato son 4 millones, la empresa espera ganarse 1 millón. ¿Verdad? Si registráramos aquí, insertar, la utilidad esperada en ese contrato el primer año, la empresa espera ganarse 5 millones, espera que le cueste 4 millones, así que se va a ganar 1 millón. Es un contrato lucrativo. ¿Verdad? Eso es un contrato lucrativo porque se espera tener una utilidad. El segundo año, la empresa lleva gastados 3.600.000 y cree que todavía le falta para terminar 1.200.000. Así que estimado total del costo son 4.800.000, ¿verdad? Ya ella ve que no va a gastar 4 millones. El segundo año ya estima que va a llegar a 4.800.000. Pero sigue siendo un contrato lucrativo porque el costo son 5 millones, el precio son 5 millones y el costo 4.800.000. Se va a ganar 200.000 colones. Eso es lo que estima. Y estos son totales, ¿verdad? No es por año, total. La utilidad esperada total de todo el contrato al final de los 3 años es 200.000. Y el costo estimado total para todos los 3 años es 4.800.000 en el segundo año. El tercer año ya terminó, ¿verdad? Ya no le falta nada. ¿Cuánto le falta para terminar? Nada. Ya terminó el contrato. Ya no le falta nada para terminar. Entonces estima, bueno, estima no, ya es lo real. Lo real es que gastó, ¿verdad? Lo que lleva gastado hasta hoy son 5.100.000. Y aquí se vuelve un contrato con pérdida, porque va a cobrar 5 millones y le costó 5.100.000. Ese no es un contrato lucrativo. Pero eso lo sabe hasta el 2016. Antes no lo sabía. Cuando la empresa trabaja con sus contratos, ella va a registrar las transacciones de la siguiente manera. Va a tener una cuenta de construcción en proceso, que es la que acumula los costos que va realizando económicos en la obra. En el caso de los contratos, este inventario de obras en proceso también va a llevar la utilidad. ¿Verdad? Ese inventario se le va a cargar la utilidad. No está solo al costo, sino es costo más utilidad. Y entonces, mientras tanto, registra los costos que lleva del año, que es lo que paga a los obreros de materiales, ¿verdad? Eso es lo que va a registrar. Los costos en los que incurre durante el año. En el segundo año incurren costos por 2.360.000 y en el tercer año va a pagar 5.100.000. Pero no puede registrar el inventario a 5.100.000 porque como nosotros vimos en inventarios, tiene que ser al costo o valor neto de realización el más bajo. Y en este caso, el más bajo es el costo, ¿verdad? El valor neto de realización, que es 5 millones. Entonces, no puede registrar a 5.100.000 porque eso se pasaría del costo que va a obtener por ese inventario. Él va a obtener solo 5 millones. Su valor neto de realización, cuando se lo paguen, es 5 millones. No lo puede tener registrado a 5.100.000. Por eso tiene que registrar esa pérdida como una disminución del valor de la construcción. En los años que desconoce que va a tener pérdida, va a registrar también las cuentas por cobrar, ¿verdad? Lo que le tiene que registrar bueno, aquí, voy a ponerlo aquí. La facturación del año, en el primer año fueron 2 millones. En el segundo año fueron otros 2 millones.
Y en el tercer año termina ya facturando el millón para obtener los 5 millones del precio. Lo que cobra es 1.860.000 y después cobra al cliente 1.950.000 y finalmente le cobra 1.190.000 para obtener el total del contrato, que son 5 millones. Entonces, una cosa es lo que factura, que es cuando le dice el cliente, tome, aquí está la factura de 2 millones de colones, que es, ¿verdad?, lo que habíamos acordado de pagos con respecto a la obra. Y lo otro es lo que el cliente le paga. El cliente le paga de esa factura 1.860.000 el primer año, 1.950.000 el segundo y 1.190.000 el tercero. Claro que sí le va a pagar los 5 millones, solo que no en el orden en que está la facturación. ¿Verdad? Le va pagando diferente. Puede ser que sí le pague lo mismo, pero primero la empresa le factura, ¿verdad?, le va a facturar y después el cliente de esa factura va haciendo pagos. Lo de la facturación y el cobro tiene que estar en el contrato, ¿verdad? En el contrato dice, se le va a facturar 1 millón cada mes o se le va a facturar 1 millón cada, ¿verdad? O se van a hacer tres facturas de tanto al final de cada año. Y también tiene que estar establecido cómo es que paga el cliente. El cliente va a pagar 1.860.000 el primer año, que la empresa recibe y rebaja de la cuenta por cobrar. Va a pagar 1.950.000 el segundo año, que la empresa recibe y lo rebaja de cuentas por cobrar, y cancela pagando el saldo del precio el último año. Igual aquí vamos a tener los 5 millones, ¿verdad? Facturado y cobrado tiene que estar el precio. Esos son asientos de rutina. Esos no son ajustes. Eso simplemente hay un documento de respaldo que dice cuándo se facturó y cuándo se cobró. Y también hay una serie de facturas que justifican lo que se va colocando en construcción en proceso. Facturas de materiales, de ingenieros, de seguros y todo lo que se va poniendo o invirtiendo en la obra. El asiento de ajuste es este que está aquí. Ese asiento de ajuste es para reconocer el ingreso o para reconocer la pérdida y los gastos de la construcción. Ese asiento es para hacer ese reconocimiento. Y lo podemos ver porque tiene cuentas de gastos y de ingresos, ¿verdad? Aquí construcción en proceso es el inventario que ya dijimos que le vamos a aumentar si tiene utilidad. Dígame, Kevin. Profe, ¿qué pasa en la parte de arriba donde dice que provisión para la pérdida? Que no pusimos ahí, ¿qué se pone? Ya lo vamos a hacer cuando lleguemos al tercer año porque quiero explicarles lo del ajuste. Porque Ok, del ajuste sale esta provisión que vamos a colocar aquí. ok. Gracias. Ven, aquí está el reconocimiento del gasto, aquí hay un gasto de construcción, aquí hay un ingreso de construcción. Entonces, esto es un reconocimiento de ingresos y gastos. Eso es un ajuste que se hace al fin de año. A final del año, la empresa se sienta y dice, ¿cuánto ha avanzado la obra? Tanto. Si avanzó 50%, puedo reconocer un 50% del ingreso y un 50% de los gastos. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer ese cálculo para el ajuste. Ese cálculo requiere que yo sepa cuál ha sido el porcentaje de avance. El porcentaje de avance se calcula con los costos acumulados a la fecha, entre el costo total. Eso me va a decir cuál es el porcentaje de avance hasta hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de avance que tengo hasta hoy? El costo total, que son 4 millones, es mi base, que va a cambiar, sí, porque los estimados cambian cada año. Y los costos acumulados a la fecha me dicen cuánto tiene la empresa invertido en la obra, cuántos esfuerzos. Recuerdan que hay una forma de hacerlo por el método de recursos. Bueno, ahí me está diciendo cuántos recursos la empresa ha invertido en esa obra.
¿Cuántos recursos ha invertido hasta la fecha? 1.240.000. Entonces, 1.240.000 que lleva de 4 millones que espera que sean el total de esfuerzos es un 31%. Eso significa que del total del precio de 5 millones voy a reconocer un 31%. Y del total del costo, que son 4 millones, voy a reconocer un 31%. Y por lo tanto, este año se va a reconocer una utilidad de 310. Disculpe, es que ahorita estoy dando clases, ¿me puede llamar dentro de una hora? Gracias. ¿Verdad? 310. Entonces registro, ¿verdad? Voy a registrar con estos datos el asiento de ajuste. En el asiento de ajuste lo que hacemos es reconocer un ingreso, reconocer un gasto y aumentar el inventario por la utilidad. Entonces voy a reconocer el gasto. ¿Cuál es el gasto estimado? 1.240.000. ¿Cuál es el ingreso estimado? El ingreso estimado es 1.550.000. Y aquí lo que tendría es una utilidad, ¿verdad? 1.550.000 menos 1.240.000, 310 de utilidad. No estoy usando las demás cuentas porque recuerden que como son 3 años, entonces tenemos preparado el asiento para cuando hay pérdida y para cuando hay ganancia. Entonces, estas cuentas que están aquí no las voy a usar a menos que haya pérdida. El primer año no se usan. El primer año no hay pérdida, hay ganancia. Con eso mi inventario aumentó en 310, ¿verdad? El inventario estaba 1.240.000 aquí, 1.240.000. Bueno, ya le aumenté los 310 para dejarlo a su valor de realización, que es una particularidad de este método, porque como tengo que registrar los ingresos antes de que yo traslade el inventario de construcción al cliente, pues esa utilidad se va a quedar ahí en el inventario hasta que yo traslade la obra de propiedad. En esos ingresos se van a cerrar en el asiento del periodo, ¿verdad? Del cierre del periodo. Igual se van a cerrar los gastos de la construcción y las pérdidas y ganancias se van a aumentar por los 310. ¿Verdad? Las pérdidas y ganancias, esa que se cierra con utilidades retenidas, ¿verdad? Esas pérdidas y ganancias que se cierran con utilidades retenidas, aumentando las utilidades retenidas en 310. Bueno, eso es cuando hay ganancia. Cuando es pérdida, se cerraría al revés. Este asiento del final es cuando yo entrego la obra, pero solo se hace el último año. Si hoy fuéramos a registrar un estado de resultado, esta empresa se llama Edificadora S.A. Tendríamos dentro de los activos el efectivo, la construcción en proceso, la facturación parcial, las cuentas por cobrar, en el pasivo, cuando esto quede al revés, ¿verdad? Cuando haya, ahorita lo vamos a ver, cuando hay más facturación que contrato construido, entonces me va a quedar en el pasivo. Digamos, si yo llevo más construido, si mi inventario tiene más valor de lo que yo le he facturado al cliente, tengo un activo. Si en construcción en proceso tengo 1.200.000 y en facturación tengo 1.000.000, los 200 es activo, ¿verdad? Porque el otro, ¿verdad? Está aquí en cuentas por cobrar.
Pero en construcción tengo una diferencia que todavía no he cobrado de 200,000. Pero si yo al revés ya le he cobrado más al cliente de lo que llevo construido, más bien tendría un pasivo. Y en el patrimonio quedaría la utilidad. Entonces, en el 2014, que es el año que estamos, dentro de los activos, tengo el efectivo. ¿Cuál es el efectivo? Bueno, aquí puede ser que nos quede negativo porque no está hecho el ejercicio con respecto a los estados, pero en efectivo recibió 1.860.000 y pagó 1.240.000. Entonces, el saldo que tiene en la cuenta de efectivo por este contrato a favor son 620. En la cuenta por cobrar, originalmente había puesto 2 millones, pero el cliente le pagó 1.860.000. Entonces, tiene un saldo todavía por cobrar de 140. Si revisamos la construcción en proceso, tiene 1.240.000, aquí 1.240.000 y 310. Tiene 1.550.000. Pero en facturación tengo 2 millones. Si yo los pongo aquí, me va a quedar negativo, ¿verdad? Porque tendría que restarle 2 millones a 1.510.000. Me queda negativo. Entonces lo paso para el pasivo y los resto al revés. Voy a restar los 2 millones de la facturación con lo que llevo construido. Lo que llevo construido, ¿verdad? El contrato de construcción, mi inventario tiene 310 más lo que consumí aquí en materiales, mano de obra, ingenieros, etc. Y aquí en pasivos, entonces tengo un total de activos y un total de pasivos. Y la diferencia debería ser la utilidad. La utilidad tiene por hoy 310. Vamos a ver si es cierto. Me faltó aquí. Perdón, ¿verdad? 2 millones menos 1.550.000 da 450. Y 760 menos 450 son los 310. Entonces ahí tengo la utilidad. ¿Qué es la utilidad que está en los estados? Hago el segundo año. Esos son mis saldos del primer año, ¿verdad? Y vean que aquí está cerrado. Cerrado en el sentido de que sí calza. El total de activos es igual. Combinar. ¿Por qué no lo? Bueno. No quiere. El total de activos menos el total de pasivos me da el total de patrimonio. Eso en el 2014. ¿Qué pasa en el 2015? En el 2015 todavía el contrato es lucrativo. Todavía yo puedo usar exactamente el mismo método, ¿verdad? El mismo método es calcular que del total de costos la empresa lleva acumulados 3.600.000. De los 4.800.000 que espera consumir en la construcción. Va por un 75%. Pero eso es acumulado a hoy. Eso está tomando en cuenta tanto el 2014 como el 2015. Entonces, cuando yo calculo el ingreso, 75% de 5 millones,
está calculando el ingreso de los 2 años, del 2014 y del 2015. Necesito quitarle lo que se registró el año pasado. ¿No? Profe, ¿Sí? disculpe un momento, ¿cómo es que obtiene el porcentaje de este año? ¿Porcentaje El a base? porcentaje sería los costos acumulados a hoy Ujú. entre el costo total estimado para la construcción. Siempre va a ser costo acumulado entre costo total. Costo acumulado entre costo total. Eso lo multiplico por el precio y me da el ingreso que debería tener registrado en el 2015, pero acumulando lo del 2014. Entonces digo, sí, pero hay que quitarle lo del 2014. ¿Verdad? Hay que quitarle lo del 2014 porque eso ya está registrado. Hago lo mismo con el costo. El 75% de los 4.800.000 es el costo de los 2 años. ¿Verdad? Esos 3.600.000 es el costo de los 2 años. Pero yo tengo que quitarle lo que ya se registró el año pasado. Y vean que aquí, aunque el contrato es lucrativo, se registra una pérdida. Que significa que la empresa este año registró más utilidad de la que en realidad debió haber registrado y entonces hay que rebajarla. ¿Verdad? Esa utilidad que registró antes hay que rebajarla. Pero el contrato es lucrativo, lo único que hago es reversar esa utilidad. Porque el contrato sí va a tener una utilidad de 200, pero claro, como el año pasado reconocieron 310 de utilidad, según los estimados del año pasado, hay reconocida más utilidad de la que en realidad va a tener el contrato. Cuando yo junto en la T estos dos montos, en el mayor, me da el 75% de los 200.000, que es la utilidad que debería tener registrada a la fecha. ¿Verdad? Porque a la fecha, acumulados en los 2 años, lo que debería de haber es 150.000 colones. Bueno, aquí estos dos juntos, 310 menos 160, da los 150.000 colones. Y registro ese ajuste. Cuando yo registro el ajuste, los gastos de la construcción van a ser 2.360.000. Los ingresos de la construcción van a ser 2.200.000 y en este caso más bien voy a rebajar el valor del inventario. ¿Por qué voy a rebajar el valor del inventario? Porque no voy a poder cobrar por él tanta utilidad como se había estimado. Cuando hacemos el cierre en pérdidas y ganancias, vamos a registrar esa pérdida, ¿verdad? En ingresos de construcción, perdón, en ingresos de construcción tenemos 2.200.000, en gastos de construcción tenemos 2.360.000 y entonces la pérdida y ganancia queda en 160, ¿verdad? En este asiento de cierre. Cierro los ingresos, cierro los gastos y queda registrada pérdidas y ganancias que va a disminuir la utilidad. Ahora que las pérdidas y ganancias están al debe, se cierran al haber. Y en ese caso disminuye la utilidad. En el 2015, no sé por qué no me lo centra. No quiere. Bueno. En el 2015, la empresa tenía un saldo de efectivo para empezar el 2015 de 620. Con eso empezó el año. Después cobró, ¿verdad? Cobró aquí 1.950.000. Pero tuvo que pagar por la construcción 2.360.000.
¿verdad? Eso fue lo que salió en efectivo y lo que entró en efectivo, y el nuevo saldo son 210,000. También empezó el año con 140,000 de cuentas por cobrar. Este año, 2015, aumentó las cuentas por cobrar en 2 millones más, pero el cliente le pagó 1,950,000. Así que tiene un saldo de cuentas por cobrar de 190,000. En la facturación, ¿verdad? En la construcción en proceso, el año pasado, vamos a hacer la resta porque no sé cuánto quedará. Si queda negativo, ya sabemos que lo pasamos. Pero el año pasado en la construcción en proceso tenía 1,550,000. A ese 1,550,000 le sumamos este año en construcciones en proceso 2,360,000. Y le quitamos la pérdida, vean aquí, construcción en proceso de 160. Eso se lo quitamos. Quiere decir que construcciones en proceso tiene 3,750,000. Y le hemos facturado al cliente, ¿verdad? En facturaciones, el año pasado le habíamos facturado 2 millones. Y este año le hemos facturado otros 2 millones. Entonces, vean que si yo trato de hacer esto aquí, quitarle a 3,750,000, 4 millones, me va a quedar un activo negativo. Por eso es que nosotros entonces lo que hacemos es pasarlos al pasivo y restarlos la facturación de las cuentas de la construcción en proceso. Profe, disculpe, ¿puedes repetir desde el construcción en proceso, los 190,000? Es que ahí no, de las cuentas por cobrar. por favor. De las cuentas por cobrar, 140,000 era el saldo del año pasado. Sumo lo que creé de cuentas por cobrar este año, 2 millones. Y le resto lo que le cobré al cliente este año, que era 1,950,000. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo son como los mayores de esas cuentas. Y me queda un saldo para este año de 190,000. Con la facturación, el año pasado tenía 2 millones y este año la cuenta de facturación, aquí está la cuenta de facturación, pero este año aumentó 2 millones. Porque la cuenta de facturación parcial es una cuenta acreedora, es una contracuenta de construcciones en proceso, como la depreciación es contracuenta del edificio. La contracuenta significa que van juntas en el estado, pero se restan. Y la construcción en proceso, el año pasado tenía 1,550,000. Y este año, a la construcción en proceso le agregué 2,360,000 y con el ajuste, ¿verdad? En el ajuste le quité 160. La construcción en proceso es un inventario, es un activo. ¿Verdad? Pero como veo que la facturación, son contracuentas una de la otra. Si la pusiera en el activo, yo restaría de los 3,750,000, 4 millones, pero entonces me va a quedar negativo en el activo. Y eso no puede ser. Por eso lo paso al pasivo, como diciendo, le he facturado más al cliente de lo que realmente he puesto en la construcción. El total de activos es de 400,000 y el total de pasivos, ¿verdad? Como son contracuentas se restan, es de 250,000. Quiere decir que la utilidad a la fecha debería ser 150,000, que es justamente la utilidad que tenemos, porque si usted la suma, voy a sumarla aquí, sería la utilidad de la vez pasada menos la pérdida, ¿verdad? Que la puse aquí al debe en utilidad de este año. ¿Verdad? Son los 150,000, que es el 75%, vean que va calzando, usted lo puede ir comprobando, es el 75% de los 200,000 colones que se va a ganar la empresa en este contrato. Como es utilidad, yo la reconozco proporcionalmente.
Si fuera pérdida, la tengo que reconocer toda. Si el contrato fuera no lucrativo, yo tengo que reconocer toda la pérdida de este año y reversar cualquier utilidad de años anteriores que se haya registrado con respecto a ese contrato. En este caso no, porque el contrato sigue siendo lucrativo. Y vean que lo que he venido haciendo año con año es una estimación del contrato. ¿Cuándo sé qué sucede con el contrato realmente? Hasta el último año. Porque hasta el último año ya sé que sí, que el precio fue 5 millones y que los costos reales fueron 5 millones 100. Y hasta ese año me di cuenta que había pérdida. Bueno, como ya estoy en el último año, se reconoce el 100% de todo lo real. Entonces, vean que yo había reconocido ingresos del año por 1.550.000 y por 2.200.000. Como ya estoy al 100%, debería de estar reconocido los 5 millones, que va a ser el ingreso total del contrato y que es el ingreso real. De esos 5 millones, ya se reconocieron 2.200.000 en el 2015 y ya se reconocieron 1.550.000 en el 2014. Así que lo que me falta de reconocer es 1.250.000. Y del total de costos, de los 5.100.000, en el 2015 ya están registrados 2.360.000 y en el 2014 1.240.000. Me falta de registrar 1.500.000. Y de nuevo el contrato tiene pérdida de 250.000. Pero en esos 250.000 hay 100.000 colones que son la pérdida real y 150.000 colones que son una reversión de las utilidades de años anteriores. La pérdida real son solo 100.000 colones, pero también tengo que reversar las utilidades que se han reconocido en años anteriores. Cuando lo registro los gastos de la construcción, que son 1.500.000, registro los ingresos de la construcción, que son 1.250.000. En la provisión para pérdida, registro los 100.000, que es la pérdida, el contrato, y de la reversión de utilidades de años anteriores, la diferencia. Sería menos perdón, ahí es ¿verdad? Entonces vean que se separa lo que es pérdida del contrato porque no es lucrativo, porque el precio fue inferior que el costo, de lo que se ha registrado de utilidades en años anteriores, ¿verdad? Para reversar esas utilidades que se le han puesto al contrato de construcción en años anteriores. Esa provisión es la que voy a registrar aquí, ¿verdad? Cuando el contrato se pasa, solo puedo poner en el contrato de los 5 millones que me van a pagar, ya se han registrado 2.360.000 y 1.240.000. La construcción en proceso no puede pasarse de 5 millones, que es el valor neto de realización de esa construcción. Y lo que falta, ¿verdad? Eso que falta ahí, estos 100.000 colones, que es la pérdida, es lo que, perdón, estos 5.100.000 menos esto, menos esto. Esos 5.100.000 es el total del costo, pero de ese costo ya había registrado 2.360.000 y 1.240.000. Lo que paga este año realmente es 1.500.000, ¿verdad? Los costos del año fueron 1.500.000. De ese 1.500.000 puedo poner en el inventario 1.400.000 para alcanzar los 5 millones del contrato total, que es su valor neto de realización. Y los 100.000 van a quedar en una provisión para pérdida, ¿verdad? Ahí estoy cerrando la provisión de la pérdida.
De la misma manera, el ingreso se cierra el gasto y se registra en las pérdidas y ganancias la pérdida. Vamos a ver. Bueno, ahí sí van los dos. Este más este. La diferencia entre los dos es lo que le voy a rebajar a la utilidad. La utilidad en este momento tiene 150 a favor en la T, ¿verdad? Tiene un saldo acreedor de 150. Yo le voy a poner al debe 250. A la hora de restarlos, me va a quedar una pérdida en la cuenta, ¿verdad? Van a ser pérdidas retenidas de 100,000. Cuando haga el asiento, que disminuye las utilidades en 250 y cierra pérdidas y ganancias. Aquí. Entonces me va a quedar la utilidad en 150. Como ya entrego la obra, entonces ya yo puedo cerrar la cuenta de construcción en proceso y puedo cerrar la facturación total. ¿Qué es lo que voy a tener en facturación total? Aquí la habíamos sumado. Perdón. Aquí lo habíamos sumado, ¿verdad? 2 millones del primer año, 2 millones del segundo año y 1 millón del tercer año son 5 millones. Y vean que en facturación me quedaron los 5 millones porque yo facturo lo que voy a cobrar. En construcción en proceso, si yo mayorizo, ¿verdad? Esto es lo que voy a mayorizar. Voy a mayorizar todos los años, aunque ya lo llevamos adelantado en el estado. Primer año, 1.240.000. Segundo año, 2.360.000. Tercer año, 1.400.000. Pero la construcción en proceso no solo tiene saldos aquí, también la ha estado afectando con los ajustes. Le aumenté 310 el primer año, le quité 160 el segundo año y le quité 150 el último año, ¿verdad? Entonces, ahí están los 5 millones con los registros que he hecho, ¿verdad? Compruebo que no se ha pasado de su precio de venta. En el estado del 2016, en efectivo, teníamos un saldo el año pasado de 210. Este año cobré y aumenté el efectivo en 1.190.000 y tuve que pagar de la construcción 1,5 millones. Entonces vean que ahí me hizo falta dinero. No me alcanzó el dinero. Con lo que me pagaron los 5 millones de la construcción, no me alcanzó para pagar los 5.100.000 de los gastos. Si sumo la cuenta por cobrar de 190 que tenía el saldo anterior, le agrego la cuenta por cobrar de este año, que era 1 millón, y le resto el 1.190.000 que se cobraron, me tiene que quedar en cero porque ya el cliente pagó todo. Si la construcción tenía 5 millones al debe y ahora tiene 5 millones al haber, también quedó en cero. La facturación tenía 5 millones al haber y ahora tiene 5 millones al debe, ya quedó en cero también. ¿Verdad? La construcción en proceso ya no existe, ya se entregó. Ahí no hay nada. ¿Dónde quedó la diferencia? En la utilidad. ¿Verdad? Si hubiera sido utilidad, si hubiera sido rentable el contrato, me hubiera quedado positiva. Pero el contrato dejó pérdidas. Entonces vean que si la utilidad el año pasado estaba en 150 y este año le quité 250 a la utilidad, ¿verdad? Se los quité porque está el debe. Ahí está la pérdida. Voy a correrlo para acá. Están pegados. Ese es el 2016, ¿verdad? El 2016 no hay construcción en proceso, solo hay
un déficit de efectivo, ¿verdad? Quedé debiendo 100, tengo un sobregiro de 100 y tengo una pérdida de 100.